¿Les parece si antes de empezar oramos? ¿Está bien? Ok. Señor, gracias Dios por esta oportunidad de estar aquí hoy, Señor. De poder escuchar tu palabra, Señor. De poder escuchar lo que tú tienes para tu iglesia, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites toda distracción. Quita todo pensamiento, Señor, que no esté de acuerdo con tu voluntad, Señor. Que tu reino se establezca en este momento, Señor. Que el Espíritu Santo tome el control absoluto, Dios. Que me use a mí, Señor, pero sobre todo, que esta palabra caiga como semilla en tierra fértil, Señor. Toma el control de cada detalle, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando estas semanas de una serie muy interesante. ¿Cuánto les ha parecido interesante? Yo espero que usted esté aprendiendo, ¿verdad? Esta serie titulada Oración y Discernimiento del Reino, así se llama la serie. Y hemos estado aprendiendo que el discernimiento nos acerca más a Dios, porque es por medio de la oración y nace desde su presencia. Nos enseña a reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, lo cual fortalece nuestra fe y nos permite tomar decisiones con valentía y sabiduría desde y para el reino. También hemos hablado de la urgencia de aprender a discernir la cultura y de entender los tiempos. Algo que no es muy fácil ahora. Se han dado cuenta y ya lo han escuchado muchas veces. Actualmente hay muchas falsas filosofías, falsas doctrinas, enseñanzas y modas extrañas, muy extrañas, que van en contra de lo que la palabra dice. Esto, por supuesto, y lamentablemente, está afectando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios y a nuestra iglesia. Así que, siguiendo con esta serie, yo quisiera hablarles de algo sumamente urgente y algo que se ha ido olvidando con el tiempo, algo que se ha ido desgastando. Siempre en esta misma línea vamos a hablar del discernimiento, pero vamos a darle un pequeño giro, lo vamos a ver desde otra perspectiva. Hoy vamos a hablar del discernimiento colectivo o en comunidad. El título del mensaje de hoy es Juntos en sintonía con el reino. Y antes de empezar, quisiera que viéramos el siguiente video. Nos quedamos sordos todos. No. Bueno, podemos hacer una cosa para que salga mejor y se oiga más bonito. ¿Qué? En lugar de tocar lo que está... Bueno, podemos hacer una cosa para que salga mejor y se oiga más bonito. ¿Qué? En lugar de tocar lo que estamos tocando, ¿por qué no mejor todos tocamos la misma pieza? Oye, esa es muy buena idea, chavo. ¿Tú qué estabas tocando? Yo la cucaracha, ¿y tú? Las mañanitas. ¿Y tú, Gavilano Paloma? Cielito lindo. ¿Y tú, Kiko? La danza de las olas de Tchaikovsky. Pero si quieres puedo tocar lo que te gusta, la chusma. Gracias. Bueno, todos vamos a tocar la vecindad del chavo. ¿Listos? Y dice 1, 2, 3, 4. Así lo en el chavo, ¿verdad? Bueno, yo sé, nos da risa y nos hace gracia, pero lamentablemente eso es lo que está pasando en muchas iglesias hoy en día. Y no me refiero a los músicos, ¿verdad? No se enojen, no, por si acaso. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Perdón, tanto en la iglesia local, entre sus mismos miembros de la iglesia, como en la iglesia universal. Entre iglesias también se está dando esto. Existe una falta de unidad y de sentido de pertenencia que ha provocado aislamiento, ha provocado individualismo y hasta falta de empatía en la iglesia de Cristo. Muchos de nuestros hermanos están enfrentando situaciones complicadas en las que se sienten solos o se sienten a la deriva. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está dividida, la iglesia está distraída. Cada uno pensando en su propio bienestar. Se ha perdido la empatía, se ha perdido la solidaridad y se ha perdido la compasión. Entonces, basándonos en esa realidad, es donde podemos darnos cuenta de la urgencia de que la iglesia de Cristo se fortalezca, que se una y que juntos recuperen el camino en un mismo propósito, en un mismo sentir, con la mirada puesta en Jesús, en su obra de expandir el reino. Todos en una misma sintonía, como decía el título.
Ok, ¿cómo se logra esto? Esto se logra, como les decía, con el discernimiento en comunidad o discernimiento colectivo. Ahora, ¿qué es esto de discernimiento en comunidad? Bueno, es un proceso espiritual y colectivo para buscar la voluntad de Dios en grupo, enfocado en tomar decisiones alineadas a la misión, a la visión, a la fe, a la escucha mutua dentro de la iglesia o dentro de un grupo. Dice que más que una simple votación, es un estilo de vida, es un estilo que une la oración y el diálogo sincero y le da apertura al Espíritu Santo. Dice que esto permite identificar el bien mayor o lo que más nos conviene en medio de los retos y en medio de las decisiones. Además, dice que ayuda a la comunidad a diferenciar lo que proviene de Dios y lo que es propio o lo que proviene del mundo. Y sí es difícil, ¿verdad? A veces diferenciar, y lo hemos visto en esta serie, es difícil en medio de tantas voces diferenciar qué proviene de Dios, qué proviene del mundo, qué proviene de mi propia mente, qué proviene del enemigo. Y para eso es el discernimiento colectivo, para que juntos podamos discernir en grupo. Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar del discernimiento colectivo se encuentra en el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 15. Aquí es donde se relata lo del famoso concilio de Jerusalén. No sé si usted lo ha leído, si no lo invito a que lea todo el capítulo, prácticamente es todo el capítulo. Hoy, por razones de tiempo, vamos a leer solo algunos versículos y voy a tratar de irlos poniendo en contexto. Vamos a leer Hechos 15, del 1 al 6, y luego brincamos del 28 al 31. Dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Oigan, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y líderes religiosos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Ahí estaba el meollo del asunto, ¿verdad? Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Ahora voy a ponerlos en contexto rápidamente lo que ocurre después. Habían un montón de gente reunidos, líderes, etcétera. Dice que después de una larga discusión, Pedrito, ahí estaba Pedro también, Pedrito se pone de pie, Pedro era uno de los líderes de los apóstoles, para dar su opinión referente al asunto. Dice: les recuerdo que Dios me escogió a mí para que de mi propia boca los no judíos escucharan el mensaje del evangelio y creyeran. Luego dice que la asamblea guarda silencio, esta vez para escuchar a Pablo y a Bernabé, que también ellos comenzaron a contar las señales y maravillas que Dios había hecho en el pueblo de los no judíos o en los no judíos a través de ellos. Dice que cuando terminaron, Santiago, si ustedes leen ahí el capítulo se dan cuenta que Santiago posiblemente tenía un alto puesto ahí, ¿verdad? Era como el que estaba liderando ahí el concilio. Dice que se puso de pie y tomó la palabra. Primero respaldó lo que Pedro había dicho, mencionándoles que las palabras de Pedro coincidían con lo que estaban en las escrituras, que había dicho hace un tiempo el profeta Amós, ¿verdad? Nada más como un dato curioso, este Santiago que está aquí es Jacobo, pero no el apóstol, sino que era el medio hermano de Jesús, hermano de Judas, y fue quien escribió el libro de Santiago. Eso es por si a usted le gustan esos datos, ¿verdad? Ahí para que lo tenga. Entonces dice que Santiago, al final de la asamblea, ya al final concluye y toman una decisión. La decisión fue, él les pide: por favor no le pongan trabas a los no judíos al convertirse a Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los fariseos querían que los que no eran judíos tuvieran que cumplir la ley de Moisés y tuvieran que circuncidarse. Pero entonces los demás estaban defendiendo de que ellos también podían ser parte del pueblo de Dios sin necesidad de exigirles esto. Entonces los apóstoles y los líderes religiosos se ponen en acuerdo y deciden hacer una carta, que es la famosa carta del concilio de los creyentes no judíos. Y ya la enviaron a todo el pueblo, ¿verdad? A todos los no judíos, donde les daban la noticia de la decisión que habían tomado ahí. Ahora sí, brincamos al versículo 28,
que es el final de la carta. Como les dije antes, si usted quiere leer todos los detalles, ¿verdad? Hágalo, capítulo 15, ahí va a encontrar todos los detalles. Pero el final de la carta dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos, ¿verdad? Ahí termina la carta, versículo 30. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Ok. En este relato estaban ocurriendo un montón de cosas interesantes. Pero lo primero que yo quiero que entendamos es lo que estaba en juego en esta discusión. La cuestión planteada en el Concilio de Jerusalén era inmensa. Lo que se acordara aquí, a partir de ese momento, iba a marcar el rumbo de los creyentes no judíos, o conocidos también como gentiles. ¿Saben quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que profesan la fe en Cristo, pero que no tienen descendencia o herencia judía. Nosotros. Nos iba a afectar a nosotros también posiblemente. ¿Se dan cuenta? Esto iba a afectar a la iglesia de Cristo. Entonces, por esta razón, los líderes se percatan y entienden que como iglesia deberían hacer algo al respecto. Es por eso que deciden tomar cartas en el asunto, literalmente. Ahora, recordemos que en esta serie hemos aprendido a que somos llamados a ser una iglesia que no se mueve por emociones, sino que somos una iglesia que entiende los tiempos y sabe qué hacer. Y esto se logra poniéndonos de acuerdo, orando juntos, intercediendo los unos por los otros y acompañándonos como la familia que somos. Ahora, esto usted lo puede aplicar en su hogar también. Póngase de acuerdo con su esposa, oren cómo educar a sus hijos. Póngase de acuerdo en el ministerio, qué decisiones quieren tomar. Ahí también lo pueden aplicar. Y lo primero que yo quisiera compartir, lo primero que el Señor quiere recordarles hoy es que somos una comunidad que avanza. Eso somos. Mientras el discernimiento personal se enfoca en la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestras vidas, el discernimiento comunitario busca la confirmación de ese discernimiento a través del consenso grupal en comunidad. Todos sabemos que es una comunidad, ¿verdad? Es un conjunto de individuos, de personas que tienen cosas en común, como reglas, como tradiciones, como costumbres, como tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hasta que no entendamos esto, iglesia, no vamos a poder avanzar. Y tal vez algo que nos pueda ayudar a entender esto un poquito más es la siguiente frase. Me encantó y quiero compartirla con ustedes. Dice: la iglesia no es un lugar ni una actividad a la que asistimos, sino una comunidad a la que pertenecemos. Le voy a dar chance para que usted mastique eso un poquito. La iglesia no es un lugar, no es el edificio, no es la celebración, es la comunidad a la que pertenecemos. Yo quiero que usted así rápidamente vuelva a ver todas las personas que están aquí. Todos tenemos algo en común. Amamos al Señor Jesús, ¿cierto? Y queremos que Dios trabaje en nuestras vidas y queremos ver respuestas. No podemos ver esto como algo a lo que asistimos, sino algo a lo que pertenecemos, algo que amamos, algo que defendemos, algo que buscamos edificar, como el cuerpo de Cristo. Además, debe existir en nosotros, podemos decirlo de esta manera, un celo santo y unirnos. Cuando algo está amenazando nuestra iglesia o está amenazando el reino, debemos trabajar juntos, porque debemos amar este lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? Qué bueno, qué dicho. En el ejemplo del concilio en Jerusalén, en el versículo 6 dice que se unieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, se unieron para ver cómo resolvían el asunto. Ellos no dejaron pasar el problema, ni lo dejaron a la conciencia de los demás creyentes. No, era demasiado importante lo que estaba sucediendo aquí como para hacerlo de esta manera. Dice que era tan crucial y había tanto en juego que muchos viajaron más de 400 kilómetros para ser parte de esto, para ser parte de una solución. A pesar de sus diferencias, a pesar de que algunos creían una cosa y otros otra, estaban dispuestos a abrir el diálogo.
y a buscar un bien común para todos. Esto evidencia el interés de ellos por la iglesia de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Unánimes, buscar la voluntad de Dios. Y quiero hacer una aclaración por si acaso. El discernimiento colectivo confirma el discernimiento individual, pero no le resta importancia o no le resta responsabilidad ni a usted ni a mí de buscar el discernimiento personal. Es que como en la iglesia ya oramos, entonces ¿para qué orar en mi casa? No. El discernimiento colectivo confirma ese discernimiento. Eso que el Espíritu Santo le habla a usted a solas, se confirma en comunidad. Solo por si acaso. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es la forma de cómo convivía la primera iglesia. Vamos a leer Hechos 2, 42 al 47. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Dice que no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué bonito, ¿verdad?, que como cuerpo de Cristo podamos avanzar como comunidad, amarnos los unos a los otros, sentirnos de verdad como familia. ¿Sabe algo? Usted y yo no podemos mantenernos al margen de lo que sucede en nuestra iglesia. Al contrario, como comunidad debemos mantenernos unidos, preocupados los unos por los otros, en amor y en armonía. Yo les dije vacilando que iba a contar, pero se voy a contar. Ahora estaba yo allá sentado, orando y nervioso, y Dios, quítame, ¿verdad?, la ansiedad, etc. Y se acercaron 3 amigos que no los voy a quemar, y oraron por mí. Y yo les dije algo, yo les dije: uno no se da cuenta cuánto necesita una oración hasta que se acercan y oran por uno. Pero ellos hubieran podido seguir lo que estaban haciendo, pero sacaron esos minutos, se preocuparon, vieron como, posiblemente me entendieron como me sentía, y oraron por mí. Esa es la actitud que tenemos que tener con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Así nos dice Pablo en 1 Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Una iglesia dividida se estanca, se autosabotea. No somos llamados a criticar lo que los demás hacen, así que no me critiquen, por favor. Sino somos llamados a orar por esas personas y apoyarles. No se trata de competir, se trata de crecer juntos. Amén. Yo sé que Dios está hablando a muchos corazones el día de hoy. Ya me habló a mí primero, y yo le pido por favor que usted abra su corazón. Esto no es ni un regaño, ni una queja, ni un reclamo. Esto es buscar una solución, buscar cómo mejorar como iglesia. Amén. En la iglesia no deberían haber contiendas. Hay contiendas entre hermanos. Aquí no, dijo el Paz, no sé, por diferencias o por pensamientos o por tonteras a veces. Sino que más bien deberíamos estar enfocados en el bien general de la iglesia, no perdiendo el tiempo en esas discusiones y en esas actitudes. No pensando en lo que más me conviene a mí, sino pensando en el bien general de la iglesia. Ahora le voy a decir otra cosa: un reino dividido no prevalece. ¿Cómo queremos que el reino de Dios irrumpa y que el Espíritu Santo se mueva en nuestra iglesia si no estamos en un mismo pensar, en un mismo sentir, si no estamos de acuerdo? Ahora, no es que hay que decirle que sí a todo lo que dice lo que dicen. No, es que me equivoqué. Leí mal. No es decirle que sí a todo, pero sí es buscar juntos en comunidad soluciones, dirección y respuestas, escuche, en el Espíritu Santo.
no en lo que más me conviene a mí. Yo no sé si, bueno, ya me iba a adelantar, perdón. Debemos ser una comunidad que crece y que avanza en comunión, todos juntos, ayudándonos unos a otros y trabajando en equipo. Yo no sé si a usted le ha tocado en algún momento jugar, posiblemente sí, esos juegos en los que hay varios integrantes en el equipo, tal vez en un campamento usted lo ha jugado, o por lo menos lo ha visto, hay varios integrantes y todos los integrantes del equipo tienen que cruzar la meta, si no, no vale. O tienen que hacer el reto que les pongan. ¿Han visto eso? Ese tipo de juegos es frustrante, porque hay integrantes que son muy cargas. Hay integrantes que son muy negativos. Hay integrantes que son muy flojos. Hay integrantes que todo le da miedo. Hay otros que son rapidísimos y no quieren esperar a nadie. En ese tipo de juegos tiene que prevalecer la comunicación, el compañerismo, la paciencia, la estrategia. Tienen que estar todos de acuerdo. No pueden dejar a nadie botado. No pueden dejar a nadie atrás. Tienen que avanzar juntos. Así debe ser la iglesia también. Lleguemos nosotros, no importa, ya sé que botados al lado. No, espérense un toque. Ayudémosle. Ayudémonos. El segundo punto que quiero compartir con ustedes hoy es: no caminamos solos. Si yo le pregunto a usted, ¿vienes a la viña? Es muy diferente a que yo le pregunte, ¿te sientes parte de la viña? Muy diferente, ¿verdad? Son preguntas completamente distintas. El tener claro que somos una comunidad debe despertar en nosotros el sentido de pertenencia. Uno de los factores que afecta el sentido de pertenencia en las iglesias, además de la falta de empatía, es el individualismo o el aislamiento. Estos son enemigos directos de la comunidad. Muchas personas no saben o no quieren pedir ayuda. Luchan solo sus batallas muchas veces por vergüenza al qué dirán. O piensan que solo ellos están pasando esa situación. En algunos casos incluso, muchos creen tener el control de todo. Y déjeme recordarle lo que dice 1 Corintios 10:12. Mire que el que cree estar firme, que no caiga. O peor aún, hay otros que creen que no necesitan ayuda, que no necesitan a nadie. Perdón, pero se equivocan. Nos necesitamos los unos a los otros. Sino, ¿para qué existe la iglesia? Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Gente, no tenemos que caminar solos. ¿Se ha sentido usted solo o sola alguna vez? ¿O se siente actualmente así? Déjeme caerle mal. Esto es doble vía. Hay muchas personas que se enojan, andan enojados con el pastor, con los líderes, o se van de la iglesia enojados porque dicen: a mí me pasó esto y nadie me preguntó. Busque ayuda. Busque a alguien y le cuenta y le pide ayuda. Es doble vía. No sé si han visto el video, ¿verdad? Que hay un tipo que dice: me cortaron la luz y el pastor ni me ha llamado. Se me ponchó el carro y el pastor ni me ha llamado. Ay, me golpeé la rodilla. Ni un mensaje del pastor. No. Es doble vía, gente. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta todo lo que se ha estado haciendo aquí en la iglesia con los diferentes ministerios, ¿verdad? El ministerio de hospitalidad, el ministerio de cafetería, ¿verdad? Que todos los días buscan la manera en que usted se sienta bienvenido, de que usted se sienta parte de esto. Aquí hay diferentes grupos en los cuales ustedes se pueden sentir identificados. En esos grupos usted podrá darse cuenta que muchas personas tienen varias cosas en común con usted y comparten esas pruebas que tal vez usted está pasando. Vieran qué bonito los testimonios que hemos recibido nosotros en el grupo de matrimonios, por ejemplo. Tanto ahora en febrero, que fue el mes que tuvimos actividades especiales, los retos, la cena, etc. Como en las diferentes actividades que hacemos cada mes. Parejas que se han ido integrando, incluso que nos han acompañado desde el principio, nos han comentado que se sienten muy a gusto ahí.
Entre todos aprendemos de los temas que se comparten, de los testimonios y de las experiencias de otros matrimonios que tal vez están en diferentes etapas. Nosotros como grupo de matrimonios queremos que esas parejas se sientan parte de ese grupo, que sepan que no están solos y que aprendan a tener comunión con otras personas. Aquí hay otros grupos como el grupo de hombres, el grupo de mujeres, los jóvenes adultos, los adolescentes, los adultos mayores, etcétera, etcétera. Así que voy a aprovechar la cuñita. Si usted todavía no es parte, si usted no está participando de estos grupos, acérquese. Ahí usted se va a dar cuenta cuánto necesitamos esos grupos. Ahí se va a dar cuenta que usted no camina solo y lo que a usted le está pasando, a otros o ya lo superaron o están igual. Hay que aprovechar la cuñita, ¿verdad? Es de suma importancia que recordemos que la comunión entre las personas de la iglesia es una forma de tener comunión con Cristo. Así lo dijo John MacArthur, él lo expresa en esta frase, dice: cualquiera que está en comunión con Cristo debería también estar en comunión con cualquier otro que también está en comunión con Cristo. Suena como un trabalenguas, pero sí es. Ninguna iglesia es perfecta y usted no va a encontrar personas perfectas en ninguna iglesia tampoco. Pero necesitamos dejar de tomar decisiones aisladas. Con humildad debemos dejar atrás la autosuficiencia y aprender a pedir ayuda, a pedir consejo, incluso a rendir cuentas. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, no es que usted le tiene que andar contando su vida o sus problemas a toda la iglesia, ¿verdad? Tampoco. Pero no camine solo. Busque ayuda, busque consejo de los paz, de alguno de los líderes o de alguna persona de confianza. Eso sí, que sean personas maduras en la fe, que sean sabios, que sean honestos. Es más, incluso capaces de decir un no sé antes de ponerse a inventarle una respuesta. Que sean personas que los aconsejen conforme a la palabra y que juntos puedan buscar discernir, la voz del Espíritu Santo. Ahora, si es usted el que da el consejo, óigame bien, escuche con atención, mantenga la confidencialidad. Ojo con esto, tenemos que aprender a valorar esa confianza que están depositando en nosotros. Y pídale dirección a Dios, pídale dirección al Espíritu Santo, que le dé discernimiento para que su consejo sea basado en lo que Dios dice y no en pensamientos propios o pensamientos humanos. Se trata de buscar con discernimiento lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, alineado a su obra, alineado a su reino. Y yo sé que está de más decirle que Dios quiere lo mejor para usted, lo mejor para mí y lo mejor para la iglesia, ¿cierto? Así es, aunque no entendamos. Después de la muerte de Salomón, el pueblo le pidió a Roboam, Roboam es el hijo de Salomón, que lo sucedió en el trono, el pueblo le pide que aliviane las cargas tributarias y laborales que había impuesto su papá Salomón. Los ancianos le aconsejaron servir al pueblo con amabilidad, lo cual garantizaría que ellos fueran leales para siempre. Pero él despreció el consejo de los sabios, despreció el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes con los que él creció. Dice 1 Reyes 12, 10, 11. Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron. Ojo la respuesta de los chamaquillos esos. Este pueblo le ha dicho a usted: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con vara, yo lo haré con látigo. Por un mal consejo, Roboam tomó la postura de tirano, lo cual causó, si ustedes lo leen, causó la división del reino de Israel y más adelante su propia muerte. Quiero darle rápidamente 3 recomendaciones en este asunto de pedir consejos. Yo sé que no es el tema, pero salados. Ahí va. Ahí va. Pida consejo a alguien con una perspectiva diferente a la suya. Usted no ocupa que le aplaudan lo que usted piensa o que le digan que sí. No, usted ocupa ver desde diferentes perspectivas y ángulos la situación. 2, consulte con alguien con más experiencia que usted. Vean lo que le pasó a Roboam.
Consultó a personas con la misma o quizá menos experiencia que él y le fue mal. Y número 3, pida consejo a alguien que comparta sus mismos valores. Si usted le pide consejo a alguien que no tiene a Dios como prioridad, se lo voy a adelantar, ese consejo posiblemente le va a complicar el asunto. ¿Cierto? Si esa persona no entiende quién es Dios en su vida, no le va a poder aconsejar correctamente. Ahora, quizá usted se pregunte, ¿qué tiene que ver todo esto que José está hablando con el discernimiento colectivo? Bueno, si no tenemos un sentido de pertenencia como comunidad, si no somos capaces de formar lazos fuertes entre las personas de la iglesia, jamás podremos estar en la misma sintonía. Eso significa que no lograremos entendernos ni ponernos de acuerdo para trabajar en equipo y avanzar juntos. Es necesario conocernos entre sí, es necesario saber quiénes somos, llegar a identificarnos, como dice la palabra, como el cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo, como la iglesia de Jesucristo. El discernimiento colectivo se trata de dialogar con personas que aman a Dios y que entiendan la importancia de extender el reino. Es reflexionar en la palabra, es orar juntos y buscar con sabiduría la guía del Espíritu Santo. Esto fortalecerá su fe, su amor por la obra y por el reino. Esa debe ser nuestra intención. Unirnos a personas que aman el reino, que aman a Dios y crecer juntos. Una vez que logremos estar en sintonía, sigue el siguiente paso, que es el más importante. Y este nos lleva al tercer y último punto que quiero compartir con ustedes. Necesitamos sintonizar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel sumamente fundamental en el discernimiento colectivo al guiarnos en comunidad hacia la voluntad de Dios. Él es el encargado de unificar los criterios, unificar los pensamientos, revelando la verdad más allá de nuestras capacidades humanas. Él actúa como esa luz interior en la oración grupal, permitiendo identificar respuestas espirituales, superando el egoísmo y alcanzando el consenso basado en la paz y servicio que pone el reino de Dios en el centro. Hace unas semanas a mi esposa y a mí nos invitaron a una asamblea. En esa asamblea, además de, obviamente, tenían que tomar decisiones importantes, y una de esas decisiones era cambiar a algunos miembros de la junta. Y bueno, está bien, vamos a ver. Nosotros no podemos decir ni pío, pero vamos a ver. Y de un pronto a otro eso se empezó a descontrolar. Y uno decía y el otro decía y preguntaba aquí, y ya se veía la cara de... El ambiente se puso tenso. Voy a exagerar, hasta parecían gallineros ahora. No, mentira. Se puso como un mercado, ¿verdad? El otro alzaba la voz y como no se oía, entonces el otro alzaba más la voz. Y de un pronto a otro alguien dice, ¿qué les parece si nos callamos, si guardamos silencio y oramos? Eso es, ¿qué les parece si el Espíritu Santo toma el control? La reunión siguió siendo difícil, sí, pero el ambiente cambió. Se pudieron tomar las decisiones que se tenían que tomar, pero era completamente otra cosa. El Espíritu Santo debe tomar control en nuestras decisiones. En el versículo 28 que leímos en Hechos 15, dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga. Escuche, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Él debe ser protagonista. Si el Espíritu Santo no es protagonista en las decisiones nuestras y de nuestra congregación, vamos a ser tan solo como un grupo que viene aquí los domingos para cumplir un requisito, que no sabe para dónde va, que no sabe para dónde mirar. Pero si realmente queremos ver el reino irrumpiendo en nuestras iglesias, si queremos contrarrestar las corrientes del mundo, esas cosas que usted y yo sabemos que están pasando allá afuera y que están dañando la humanidad, debemos unirnos como pueblo de Dios que somos. Debemos buscar respuesta en la palabra y en oración e intercesión, juntos, en comunidad. No cada quien por su lado, no, juntos. Debemos buscar respuesta. Y como decía Ruth del domingo pasado, recordar que nuestras armas no son carnales, son armas espirituales con las que tenemos que luchar. Esto se resuelve de rodillas, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. 1 Corintios 2:14 dice,
El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Se trata de entender que lo que busquemos hacer como iglesia debe ir acorde a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo que debe dirigirnos hacia la verdad, la cual está en Cristo Jesús. Hacia Él debe apuntar todo, iglesia, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, como dice Juan 14:6. ¿Usted lo cree? Todo debe apuntar hacia Jesús y el Espíritu Santo nos lleva hacia eso. Ya para terminar, Jesucristo no quiere una iglesia dividida, una iglesia donde haya discordia, donde haya malas intenciones, donde haya egoísmo. Él quiere que nos amemos unos a otros, que maduremos juntos, que unánimes trabajemos en su obra mientras Él regresa por su novia, por su iglesia. Para eso debemos entender que somos parte de una comunidad que avanza, que se acompaña y que se deja guiar por la voz del Espíritu Santo en obediencia, buscando un bien común, el bien del cuerpo de Cristo, en sintonía con el reino. Voy a pedirle a los músicos que pasen, porfa. Yo sé que Dios está hablando a su vida hoy y a veces es difícil aceptar algunas cosas, ¿verdad? Pero Dios quiere lo mejor para su iglesia, quiere lo mejor para usted y para mí. ¿Sabe? El bienestar de la iglesia significa el bienestar de nosotros, el bienestar común de todos nosotros. No es algo aislado, no es algo individual. El que quiera, le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos pidiéndole al Señor que despierte en nosotros ese sentido, ese sentimiento de pertenencia en este lugar y a la iglesia de Cristo? Cierre sus ojos. El cerrar los ojos no nos hace ni más ni menos espirituales, pero nos ayuda a concentrarnos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, toma el control. Pídele al Señor que le enseñe a amar el reino, que le enseñe a amar su obra. No piense en usted en este momento, piense en el reino. Piense en lo que usted puede hacer para ser parte de la obra del Señor. Y pídale al Señor sabiduría, pídale discernimiento. Hay un versículo que me encanta que dice: encárgate de mis asuntos y yo me encargaré de los tuyos. Ven, Espíritu Santo. Mira a tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor, reconociendo que esto es para ti, que es por ti, Señor. Reconociendo que no hay nada más importante que tú, Señor. No se trata de José, no se trata de nadie más, se trata de ti, Espíritu Santo. Ven. Muévete en este lugar, Señor.